José, rápido, porque al principio usted mencionó que del 1.2 billones de dólares separaron en un momento dado 177 para el pago de las pensiones. Eso fue entre mayo a diciembre del año 2023. ¿En qué momento deciden coger el préstamo de 300 millones para continuar con el pago de la... A final del año 2023, ajá, ahí es que se toma la determinación, obviamente por las entidades fiscales que... ¿Y desde cuándo se le está pagando a Luma de esos fondos también las deficiencias? Él sí entendí. Cambió de... Me preguntó primero de 2023 pensiones y cambió ahora a Pero esto no es bien sencillo. Ustedes pagaban del 1.2 billones que ustedes habían recuperado, estaban pagando pensiones, una cantidad para pensiones. En un momento dado se decide coger un préstamo de 300 millones para seguir pagando las pensiones, ajá, y del resto del dinero que quedaba en el fondo, pues se utilizó para subvencionar a Luma. Correcto. ¿En qué momento se toma la decisión de ese fondo subvencionar a Luma? Fue más o menos simultáneo. Más o menos simultáneo. O sea, debo entender entonces que se sustituyeron las prioridades, dejamos las pensiones a un lado y decidimos que la prioridad mayor en ese momento era Luma, entonces nos fuimos con un préstamo para las pensiones. Ok, la próxima pregunta. Yo entiendo que el negociado, digo por lo que entendí aquí, si ustedes me lo aclaran, tiene un docket abierto donde ustedes están suministrando información todo el tiempo. En algún momento dado, usted observando que los gastos de Luma eran muy grandes y superaban por mucho lo que estaba presupuestado, se le informó, llamó la atención, levantó la bandera, le dijo, suministró esa información al negociado de energía para que tratasen de controlar los gastos de Luma, o por lo menos observar en qué Luma estaba gastando todo ese dinero, para con el control de los gastos por lo menos llevarle un presupuesto que fuera manejable. Correcto. Nosotros hemos hecho radicaciones ante el regulador cada vez que ellos han abierto algún tipo de investigación, y se ha entregado información, incluyendo comunicaciones que hemos intercambiado entre... Sí, señor presidente, si me permite aclararle ese punto. Ahora voy a hacer una pregunta a usted. ¿Hay alguna manera? Pues yo quisiera saber, pues quiero entenderlo, porque es que el pueblo que nos está viendo quiere entenderlo también. ¿Hay alguna manera que ustedes tienen o hayan utilizado o vayan a utilizar en el futuro para poder observar cuál es el uso del presupuesto de Luma y saber específicamente en qué ellos están usando el dinero? Por ejemplo. Sí, pero señor presidente, si me lo permite, sí, porque o sea, es que no quiero que se quede inconcluso esto. A su contestación, nosotros en Prepa hemos... entregado comunicaciones relacionadas al desempeño de Luma, relacionados con presupuesto y los gastos y demás, y las proyecciones de si estaban siendo prudentes o no. Pero yo debo indicar que la Autoridad de Energía Eléctrica, como parte del proceso que se está dando, ¿verdad?, que se dio a cabo en esta transformación con el operador privado Luma, nosotros no tenemos acceso, la autoridad no tiene acceso a ver yo lo sé, cuáles son los gastos, ustedes no tienen la capacidad de fiscalización. Yo sé que lo sacaron del juego, eso lo conocemos, por eso es que quiero poder entender esto, porque se supone entonces que el negociado de energía sea la agencia fiscalizadora, y en la agencia fiscalizadora quiero saber si tiene las herramientas, si es que no las tiene, para entonces enmendar la ley para dársela, para que pueda entonces específicamente pedirle al operador, ya sea Luma o el que venga, pedirle específicamente en qué está utilizando todas las partidas, cada centavo que se le da, porque estamos hablando de que ese dinero es dinero del pueblo de Puerto Rico. Y al final del camino, el gobierno tiene la responsabilidad con el pueblo de dejarle saber dónde está poniendo cada dólar y para qué se utilizó. Y no veo, por lo menos hoy yo no he tenido muy claro si eso existe o no. Sí, señor presidente, y gracias por darme la oportunidad. Hay que aclarar que Josué le contestó que le había informado el negociado anteriormente. Y cuando digo anteriormente me voy a explicar.
él hacía cartas, enviaba, copiaba, y él sabe que ese no es el mecanismo procesal ante el negociado de energía. Hay un mecanismo procesal que cuando lo utilizó recientemente, de ahí es que sale la investigación. Ok, y entonces le pregunto, vamos a poner a un lado el mecanismo técnico legal. Como funcionario público, si uno adviene en conocimiento de cosas como esta, independientemente del mecanismo por el cual le llegue la información, no levanta una bandera para uno chequear. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo sencillo. Que Luma traiga de los empleados que trae de Estados Unidos, los tiene viviendo, le alquila una casa de $5,000 en Río Piedra, y al año ese técnico que trae de Estados Unidos, ellos le dicen, mira, necesito que me trabajes 2 semanas en Sabanayana, en Carolina, para resolver un problemita, y le alquila un apartamento en Isla Verde a $2,500 por esas 2 semanas. Eso no es un gasto excesivo cuando de Carolina a Río Piedras en media hora llegas, quizás con tapón, 15 minutos, 20 minutos, media hora. Y entonces estamos pagando 2 propiedades, una de 5 y una de 2,500. Por poner un ejemplo, o sea, ¿hay algún mecanismo que el gobierno pueda verificar todas esas cosas? Sí, lo que pasa es que una cosa es lo que es el presupuesto de la tarifa, que se revisa anualmente y ellos tienen que someterlo, y eso no ha variado. Pero no me ha contestado la pregunta. ¿Hay mecanismo? ¿Ustedes tienen mecanismo de poder verificar específicamente esos presupuestos, ese dinero que se le da a ellos? Dime en qué lo utilizaste. Vamos a ver aquí y voy chequeando. Y ahí entonces yo me siento con ellos. Ve, los gastos en esta área me los tienes que bajar, o los gastos en relaciones públicas, o los gastos en comunicaciones, y tratar de concentrar la mayor cantidad de dinero. Todos los años una revisión de presupuesto, claro que sí. Y se mira eso específicamente. Todos los gastos. O sea, si yo le pregunto mañana, si le pedimos mañana al negociado que nos dé un informe completo en qué ha utilizado el gobierno de Puerto Rico en el contrato de Luma cada uno de los dólares que se le ha dado a ese contrato, podemos saber específicamente en qué se ha utilizado. Bueno, nosotros asignamos un presupuesto y eventualmente ellos tienen que operar dentro de ese presupuesto. Por eso, pero si del presupuesto ellos cogen una gran cantidad de dinero para gastos extraordinarios como el que yo le mencioné, y me utiliza menos dinero para las cosas importantes, pues entonces no estoy siendo eficiente en el uso de cada dólar. Claro, es que no debe haber gastos extraordinarios como usted menciona, no debe haberlo. Eso lo sabemos. Bueno, no tenemos la data. Hasta donde yo tengo entendido, y que Josué me corrija, ¿verdad? Esto es una cuenta, las cuentas de reserva, que básicamente se han utilizado por Luma para adelantar proyectos que no han recibido reembolso. No son gastos estamos hablando del presupuesto general, estamos hablando de todo el presupuesto, pero si hablamos de los adelantos para esos proyectos, ustedes han hecho un análisis que los proyectos que haya hecho Luma son proyectos significativos que van a mejorar nuestro sistema, y se ha contabilizado si es que hicieron un proyecto X en todo el área de Santurce. ¿Ese proyecto tuvo algún impacto en la mejoría del servicio eléctrico en la comunidad? ¿Tenemos esa data? Sí. ¿Hay esa data? Hay esa data. Los proyectos se basan en Scope of Work, aprobados, están alineados con el Plan Integral de Recursos. Sí. Pues yo le voy a hacer otra pregunta. Vamos. Si el proyecto vegetativo que ustedes mencionaron aquí, que es uno de los proyectos vitales, importantes, como uno de los proyectos que incluso Luma lo ha dicho, que puede resolver el 50 o el 60% de los apagones en Puerto Rico. Eso es correcto, eso es un proyecto vital que tiene 1.2 billones. Si es un proyecto tan significativo, ¿por qué Luma tiene solamente a 3 compañías haciendo ese trabajo? Porque si fuera un proyecto significativo, yo pongo a 10 o a 15 compañías y entonces lo acelero. Entonces sí que tiene un impacto inmediato. Bueno, si me permite, lo que pasa es que estamos partiendo de una premisa equivocada, señor presidente, pues, no yo, que por la información que está difundida. O sea, no existen el 1.2 billones ese que se menciona. Eso no está disponible. Eso Luma no ha logrado la aprobación de esos proyectos a esa magnitud. Ellos lo que tienen son 15 millones. ¿Cuánto es que tienen? 18 millones. Sí, le aprobaron solamente desde San Juan, pero asumiendo que se lograse todo, no es más lógico
que se contraten muchas compañías porque puedes abarcar y puedes acelerar el proceso en lugar de 3 compañías? La contestación es que sí, pero yo ahora mirando, ¿verdad? Y aquí está el administrador, pero yo le diría a Luma, tú no te atrevas a contratar a nadie que tú no hayas terminado el proceso bajo FEMA porque de lo contrario eso va a recaer en la tarifa, va a terminar porque va a ser un gasto. De hecho, ese es uno de los problemas que hay, ¿verdad? Que yo pues vamos a cogerlo solamente en el área donde ya te ha aprobado el proyecto. ¿Cuántos avanzan más? ¿5 o 3? No, definitivamente el personal que se puede poner en el área que se aprobó de San Juan, que creo que es el área metropolitana, y aquí no sé si está Manuel Lavoy por aquí, que puede también... ¿Alguien está supervisando esos proyectos de vegetativo por parte del gobierno de Puerto Rico que se estén dando de manera precisa, eficiente, eficaz? Nosotros en la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas aprobamos esos contratos. Los aprueban, pero los supervisan. Aprobamos los contratos y verificamos los procesos, ¿verdad?, de licitación y los precios. O sea que pero supervisan el trabajo que se hace ya en la calle. No, el trabajo en la calle nosotros no. ¿Quién supervisa eso? O sea, es una responsabilidad de Luma. O sea, nosotros no salimos allá ¿quién supervisa Luma? A ver. Yo sé que es responsable, pero ¿quién supervisa Luma? Porque Luma nos va a cobrar a nosotros el gobierno de Puerto Rico por esos contratos. Y Luma en ese contrato incluye el costo de cada uno de los empleados del camión, de la gasolina, del diésel, de las maquinarias, del recorte, del recogido y disposición del vegetativo. Y si me deja uno de esos componentes sin hacer y me lo cobra. Señor presidente, un punto de aclaratorio, si me permite. Sí, muchas gracias. Sí. Estamos hablando de los fondos de FEMA de mitigación, que es lo que menciona el director ejecutivo de la autoridad. Hay un estimado de 1.200 millones. Hasta el momento hay aprobados 16, yo no me refiero. Pero a su punto... Vamos al punto directo, porque sabe que no me refiero a eso. Vamos al punto. Ok, muy bien. El punto que usted trae de quién lo supervisa, como son los fondos federales, pasa por muchos controles, incluyendo la función que hace FEMA y el COR3. Por lo tanto, al igual que hacen el resto de los municipios y agencias, tenemos los mecanismos de ir al campo, se piden informes, se valida la información, eventualmente se pide el reembolso, se valida costos razonables y que todo es elegible. Así que en distintas instancias están los mecanismos para asegurar que ese trabajo, que es con fondos federales, se haga correctamente. Así que el COR3, FEMA, P3 también tiene un rol. Que si salimos ahora y visitamos varios lugares donde ellos han hecho ese tipo de trabajo y todavía está el vegetativo que picaron hace 6 meses atrás, y ya lo cobraron, le podríamos descontar de la factura la parte correspondiente al recogido y disposición del vegetativo. ¿Es correcto? ¿Podríamos descontárselo del contrato? ¿Sí o no? Es que... la pregunta es sencilla. Pero si está hablando de fondos federales. De fondos federales. Estamos hablando de los fondos del pueblo de Puerto Rico. Es sencillo. Es que estoy tratando de buscar de qué manera se puede supervisar un operador privado de día a día en todas sus gestiones y que no nos vayan a estar cobrando por trabajos que no están realizando. Esa es mi pregunta. En lo que respecta a la parte federal, porque ellos también manejan la parte estatal con fondos estatales del gobierno de Puerto Rico. En la parte federal están los controles, señor alcalde. Pues yo, por lo menos lo que yo he visto en la calle y lo que yo he visto, por ejemplo, en la ciudad que este servidor dirige, todo el vegetativo que tumban lo dejan tirado. Y es el municipio el que lo recoge. Okay. Y dispone del mismo. En algunas otras ocasiones sí ellos disponen de él. Pero entonces no hay en la calle supervisión. No hay nadie que esté viendo de día a día cuáles son los trabajos, cómo lo están haciendo, si tienen brigadas suficientes, cómo distribuyen esas brigadas. Ese tipo de trabajo diario que es el que nos va a resolver los problemas. Yo no estoy viendo ese tipo de supervisión. Eso a mí me preocupa. Por eso lo traigo hoy. Por eso les estoy haciendo esta pregunta. De la misma manera que ahorita cuando hablaban de las multas para ponerle un poco de presión al privatizador, multas de $2,000, $25,000, bendito, proporcionalmente hablando, la multa de tránsito de uno llevarse un par es más alta que la multa que le estamos imponiendo a una multinacional.